Hola a todos, en este nuevo video tutorial hablaremos de la lectura de los ficheros XML de los datos Landsat. En los ficheros XML vamos a encontrar información del nivel de procesamiento, la fecha de adquisición de las imágenes, el ángulo azimut solar y el ángulo cenit solar. Con estos ángulos podemos determinar la posición de las sombras proyectadas por las nubes. En esta geometría sensor, satélite, nube, sombra, vamos a tener varios ángulos. Tenemos los ángulos del cenit de visión del satélite, el ángulo cenit solar y el ángulo azimut solar. Al variar el ángulo cenit solar y el ángulo azimut solar, la posición de las sombras proyectadas por la nube también va a variar. El ángulo cenit de visión del satélite se puede calcular mediante las coordenadas de las esquinas de la imagen. Nos quedaremos con la geometría del Sol, el plano, el ángulo cenit solar y azimut solar. En esta geometría tenemos el ángulo azimut, que vendría a ser esta línea con el norte, y esta otra línea punteada con el plano sería el ángulo de elevación solar. Su complemento de este ángulo de elevación solar sería el ángulo cenit solar. Y aquí lo tenemos, el ángulo de color marrón sería el ángulo de elevación solar y su complemento sería el ángulo cenit solar. Al variar el ángulo de elevación solar o el cenit solar con el azimut solar, la posición de la sombra proyectada por las nubes va a variar. Aquí les muestro un ejemplo cómo varía el ángulo azimut en el plano. Se observa una variación del este al oeste. Esa variación hace de que exista estas sombras proyectadas por las nubes. Aquí tenemos tres imágenes en donde se observa las posiciones de las sombras proyectadas por las nubes. En la primera imagen, la sombra se encuentra en el noroeste, en la segunda imagen al oeste respecto a la nube y en la tercera imagen al suroeste. Usando la banda de calidad hemos seleccionado los píxeles de nubes y sombras. Las nubes vendrían a ser los píxeles de color rojo y la sombra de color amarillo. Entonces se observa las diferentes posiciones de las sombras proyectadas por las nubes. La primera imagen corresponde al 4 de enero del 2016, la segunda imagen al 8 de marzo y la tercera imagen 14 de julio del 2016. En la primera imagen el ángulo azimut solar es de 113 grados, mientras que en la segunda imagen es de 77 y la tercera es de 41. Se observa que el ángulo azimut solar disminuye, mientras que el ángulo cenit solar va en aumento. Para la primera imagen es de 30 grados, la segunda imagen 32 grados y la tercera imagen 45 grados. Entonces, al variar el ángulo azimut solar y cenit solar, la posición de las sombras proyectadas por las nubes va a variar. Estas imágenes fueron obtenidas de la siguiente página web del Air Explorer. Podemos obtener estos productos de reflectancia de la superficie. Se ha seleccionado las imágenes Landsat 8 del año 2016 y serían aproximadamente 23 imágenes, ya que al mes vamos a obtener casi 2 imágenes. La resolución temporal de las imágenes Landsat 8 es de 16 días. Al seleccionar, por ejemplo, la primera carpeta, vamos a encontrar toda esta información. Vamos a encontrar las bandas de Lunar 7 en reflectantes de superficie, la banda de reflectantes de superficie del aerosol, la banda de calidad de la radiancia del satélite y la banda de calidad del píxel. Con esta banda de calidad del píxel se obtuvieron los píxeles de sombras y nubes. Y aquí tenemos el archivo XML. Si aperturamos este archivo XML, vamos a tener toda esta información.
De toda esta información podemos resaltar la más importante, que vendrían a ser la fecha de adquisición de la imagen, el ángulo azimut solar, cenit solar, la escena y el nivel de procesamiento. Usando un software como Envy o el lenguaje de programación IDL, podemos visualizar estas imágenes de Landsat y el archivo XML. Se ha creado un código en IDL que me permite leer este archivo XML, seleccionar los datos del cenit y azimut solar, la fecha de adquisición y el nivel de procesamiento, pero de forma automática. Ello que implica de que este código va a leer las 23 carpetas que hemos descargado, va a ingresar a cada carpeta, va a leer el archivo XML, va a extraer la información del nivel de procesamiento, fecha de adquisición, el ángulo cenit y azimut solar. Una vez que lea estos datos, lo guarda temporalmente, ingresa a la segunda carpeta, extrae nuevamente la información y así hasta terminar hasta la última carpeta. Y luego te imprime estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos que de las 23 imágenes analizadas, aproximadamente 8 están en el nivel T2 y 15 en el nivel T1. La fecha de adquisición, todos corresponden al año 2016, y aquí se observa la variación del ángulo azimut solar y cenit solar. Podemos graficar estos dos ángulos en función del tiempo y se obtiene el siguiente resultado. En el ángulo cenit solar se obtiene que entre junio y julio, el ID 10 y 12, junio y julio presenta un mayor ángulo cenit solar, mientras que en el azimut solar es inverso, es menor. El ángulo azimut solar es menor con respecto a los demás meses del año. Este comportamiento se va a repetir en las diferentes escenas de las imágenes Landsat y en los diferentes años. De las imágenes que hemos analizado, podemos ubicar las tres fechas: enero, marzo y julio, y serían estas posiciones. Entonces, para enero se observa que las sombras se encuentran en el noroeste con respecto a las nubes. En marzo, que sería el ID 4, se encuentran al oeste respecto a las nubes, y en julio se encuentran al suroeste. Ahora veremos la página donde se bajaron estos datos. Sería esta página del Air Explorer de la USGS. Vamos a colocar nuestra cuenta. Si no tienen una cuenta, pueden crearse. En este caso ya tenemos una cuenta creada. Ingresamos. Vamos a ubicar la escena, que sería 0369, la fecha de adquisición, todo el periodo del año 2016, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ubicamos el conjunto de datos. En este caso será el nivel 2, que se encuentran en reflectancias de la superficie. Aquí nos sale un aviso que nos dice que los datos pancromáticos y la banda térmica no son procesados en reflectancias de superficie. ¿Ok? Mostramos los resultados y aquí nos muestran las 23 imágenes de todo el año 2016. Por ejemplo, tenemos el nivel T2 y el nivel T1. La diferencia entre estos dos niveles está en que en el nivel T1 la precisión de la corrección geométrica está por debajo de los 12 metros en el error cuadrático medio, y en el T2 está por encima de los 12 metros. En esta imagen, que corresponde al 16 de enero, podemos visualizar la metadata y nos da, por ejemplo, la información que es nivel, o está en la categoría 2, T2,
tiene un error cuadrático medio mayor a 12 grados, mayor a 12 metros. La imagen del 20 de enero también es de nivel T2. Visualizamos su metadata y nos da la información de que el error cuadrático medio es mayor a 15 metros. Mientras que una imagen de nivel T1 nos da la información que su error cuadrático medio es casi 8.6 metros. Entonces, cuando el error es menor a 12 metros, lo vamos a encontrar en el nivel T1, y si supera ese valor, lo vamos a encontrar en el nivel T2. Es por ello que para un análisis de serie de tiempo es importante usar las imágenes del nivel T1. Estas imágenes pueden ser descargadas. Para ello agregamos en la compra del carrito las imágenes que queremos descargar, ingresamos al pedido, damos la opción check, procedemos con el pedido y nos llegará un correo con un link, y en este link vamos a poder descargar los datos. Una vez que ya tengamos estos datos, lo guardamos en una carpeta de trabajo para poder hacer la lectura de los archivos XML. Abrimos el código en IDL, leer metadata XML. Este código me va a permitir leer este fichero XML, ubicarme en la línea 14, extraer la información del ángulo cenit y azimut solar. Del nombre de los directorios podemos extraer también la información de la fecha de la imagen. En este caso sería 4 de enero del año 2016 y el nivel T2. Entonces, de los directorios podemos extraer la información de la fecha y el nivel de procesamiento. Para la fecha, por ejemplo, el año sería a partir de la posición 10, contamos 4 caracteres, sería 2016. El mes sería a partir de la posición 14, contamos 2 caracteres, sería 01 enero. Y el día sería a partir de la posición 16, contamos 2 caracteres y sería 04. Recordad que en IDL empezamos de la posición 0. Pues bien, compilamos, ejecutamos y a continuación vamos a seleccionar la carpeta que contiene las 23 imágenes. Dentro de la carpeta input se encuentran las 23 imágenes y cada carpeta va a contener el archivo XML. Seleccionamos entonces la carpeta de trabajo input, damos la opción de aceptar y en la consola nos va a mostrar los resultados de la fecha, nivel de procesamiento y los ángulos cenit azimut solar. Estos datos podemos plotear y estos datos los podemos usar para generar algunas gráficas. Podemos graficar la variación del ángulo cenit solar en función del tiempo
y también el azimut solar en función del tiempo. Vamos a abrir código para graficar. Aquí tenemos el arreglo del azimut, que sería 113 grados hasta 115 grados. La fecha, que está en función del ID, que va de 0 a 22, serían 23 datos, y también el ángulo cenit solar. Vamos a crear una ventana de 500 por 1200, y sobre ese tamaño de ventana vamos a graficar el ángulo cenit solar en función del tiempo. Graficamos, y este sería el resultado de la variación del ángulo cenit solar en función del tiempo, en donde se observa que en los meses de junio y julio el ángulo cenit solar es mayor en comparación con los demás meses. Ahora vamos a graficar la variación del ángulo azimut en función del tiempo. Compilamos, ejecutamos, y esto sería el resultado de la variación del azimut en el tiempo. Aquí también se observa que en junio y julio el ángulo azimut solar es menor en comparación con los demás meses. Y con esto culminamos con el video tutorial.